Una pregunta, jóvenes. ¿Han visto ustedes polaridad molecular? ¿Han visto polaridad molecular? ¿Saben que son moléculas polares y apolares? ¿Sí o no? A ver. Ah, muy bien, ya lo explicó. Excelente. Muy bien, entonces si ya, bacán, si ya lo han visto, excelente, muy bien. Buenas tardes, Sebastián, muy bien, Manuel. El resto, chicas, sus cámaras también. Recuerden, chicas, que sus cámaras, las chicas damos el ejemplo acá, caramba. No me decepcionen, por favor, chicas, ustedes son bien obedientes. Muy bien, eso. Las mujeres, ahí, aunque algunos varones también, ¿ah? Pero ahí, muy bien, chicas, muy bien. Vamos, chicos, prendan sus cámaras. Zinedine, a ver. A Grace, a Valeria, a Micaela, a Quispe, a Ore, Jimenita, Ángelo, Campuzano, Adriano, Leslie, Anthony, Lina, prendan sus cámaras. Vamos. Muy bien, muchachos. Entonces, el tema es el número 7 y obviamente hoy nos toca estudiar lo que son las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, entender el concepto, ¿ya?
Ahí está. Vamos a ver el concepto. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de fuerzas intermoleculares? ¿Cuál es el concepto de fuerzas intermoleculares? Muy bien, muchachos, y vamos a poner lo siguiente. Es la fuerza de atracción ahí está, eléctrica entre moléculas es la fuerza de atracción eléctrica entre moléculas a corta distancia. A corta distancia y de muy baja intensidad. Y de muy baja intensidad. Ahí está. Y de muy baja intensidad. Eso es lo que tenemos que saber nosotros de las fuerzas intermoleculares. Entre dos moléculas puede existir obviamente una atracción. Y obviamente esta atracción, jovencitos, es una atracción eléctrica, estamos de acuerdo, de muy baja intensidad, pero esta intensidad, a pesar que es muy baja, es suficiente para mantener unidas a las moléculas. ¿Ya? Vamos a poner acá. Las fuerzas intermoleculares dan origen a los estados de agregación condensados. A los estados de agregación condensados, como son el estado sólido y el estado líquido. Como son el estado sólido y el estado líquido. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay algo muy importante. Observación. En el estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables. ¿Ya? Así. Se consideran despreciables. ¿Ya, muchachitos? Muy bien, entonces en el estado gaseoso las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables. ¿Ya, jovencitos? Muy bien. Siguiente. Permiten explicar las propiedades físicas ¿ya? Del estado sólido y líquido. Del estado sólido y líquido. Por ejemplo,
por ejemplo, el punto de fusión. El punto de fusión. El punto de fusión. El punto de ebullición. El punto de fusión, el punto de ebullición. La solubilidad. La solubilidad, la viscosidad, por ejemplo. La presión de vapor. La sublimación. Entre otras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, jovencitos, las fuerzas intermoleculares son de menor intensidad que los enlaces químicos ahí está, son de menor intensidad que los enlaces químicos también llamado enlaces intermoleculares, no, intramoleculares, así se le llama, intramoleculares o interatómicos. ¿Ya? Intermoleculares o interatómicos. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a poner una gráfica para que puedan apreciar esa variación. Vamos a poner una gráfica para que puedan apreciar esa variación. Miren acá. Muy bien. Observen esto de acá. Listo. Entonces, vamos a señalar acá. Vamos a señalar acá con esta flecha. Vamos a señalar acá con esta flecha. Vamos a señalar acá con esta otra flecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a señalar así. Vamos a poner acá la energía del enlace covalente es igual a 920 kilojoule por mol. Acá vamos a poner acá la energía del puente de hidrógeno es igual a 41 kilojoule por mol. Ahí está, ¿no? Y si aún no queda claro, acá vamos a poner
acá vamos a poner fuerza intermolecular, ahí está, intermolecular, y acá vamos a poner enlace químico, ahí está, enlace químico, ¿ya? Entonces, repetimos esto. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí está claro, chicos. ¿Está claro hasta acá? A ver, díganme. ¿Se entendió este concepto de acá? Por favor, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jovencito? ¿Puede volver a repetir, por favor, profe? Muy bien, ya, yo lo vuelvo a repetir. No te preocupes, no te preocupes. Esto que está delimitado con líneas discontinuas de color negro es una fuerza de atracción. Es la fuerza que mantiene unida a estas dos moléculas. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar esta representación, una fuerza que mantiene unidos a dos moléculas. Eso se llama fuerza intermolecular. Esta fuerza es de naturaleza eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una fuerza de naturaleza eléctrica que tiene por finalidad mantener unidas a las moléculas. Entonces, eso es para nosotros la definición de una fuerza intermolecular. Fuerzas que mantienen atraídas a las moléculas, estamos de acuerdo, de naturaleza eléctrica. Pero eso sí, estas fuerzas no sirven si las moléculas están a grandes distancias, no. Estas moléculas solamente son importantes o causan el efecto que queremos cuando las moléculas están a corta distancia. Entonces, hay una cosa ahí que tomar en cuenta. Una fuerza intermolecular no se genera mientras las moléculas no estén ¿a qué? A corta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Mientras las moléculas no estén a corta distancia. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Listo. Ahora, ¿por qué el profesor debe estar a corta distancia si se preguntan? ¿Por qué? Porque a pesar de ser una fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica que tenemos acá es de muy baja intensidad. Es la más baja que te puedes imaginar. Pero esa intensidad, a pesar de ser baja, es suficiente para mantener a las moléculas unidas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nos preguntan a nosotros en el examen, ¿por qué es importante estudiar una fuerza intermolecular? ¿O por qué es importante estudiar la fuerza entre las moléculas? Y nosotros vamos a buscar una de estas tres, como una de estas tres en las alternativas. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿no? La primera de ellas es que gracias a la fuerza intermolecular, nosotros podemos generar el estado sólido y el estado líquido en sustancias que estén formadas por moléculas, ¿no? A ver, una sustancia que esté formada por moléculas es el agua. Entonces, gracias a la fuerza intermolecular que hay en las moléculas del agua, nosotros podemos observar el agua en estado sólido, que le llamamos hielo, podemos observar el agua en estado líquido, ¿estamos de acuerdo? Gracias a la fuerza intermolecular, entonces, podemos aprovechar que la gasolina, ¿estamos de acuerdo?, se encuentre en estado líquido, ¿no? Que el éter se encuentre, perdón, que la acetona esté en estado líquido, que el nitrógeno se encuentre en estado líquido. Entonces, esas sustancias que están formadas por moléculas, gracias a las fuerzas intermoleculares, se van a presentar ante nuestros sentidos en condiciones ambientales, en la naturaleza, como estado sólido o estado líquido. Entonces es una
importancia que no se nos puede olvidar. Y nos dice acá, una segunda importancia es que no solamente explica la existencia del estado sólido y líquido de las moléculas, o sea, ojo, solo de las sustancias que están hechas de la molécula, sino también, jovencitos, permite explicar, muchachos, permite explicar, ¿no? Las propiedades físicas que tienen dichas sustancias. Al formarse sólidos, podemos medir en ellas características o propiedades. ¿Estamos de acuerdo? O propiedades físicas. Y al estar en estado líquido, también podemos medir características o propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracias a las fuerzas intermoleculares, podemos explicar las características físicas y químicas de las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, Dime. ¿me puede explicar eso que dice estado gaseoso, las fuerzas se Muy consideran bien. despreciables? Ustedes, tienen que recordar que un estado gaseoso es un estado de agregación, al igual que el sólido y el líquido, formado por fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, ¿sí o no? Entonces, en el estado gaseoso, la repulsión es mayor que la atracción. Entonces, por eso decimos acá que en el estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares que son de naturaleza atractiva son despreciables. ¿Se entiende o no? O sea, profesor, ¿existen fuerzas intermoleculares en el estado gaseoso? Sí, pero son de tan baja intensidad que no explica la existencia del estado gaseoso. El estado gaseoso existe más por las fuerzas de repulsión que por las fuerzas de atracción. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Muy bien. Muy bien. Pregunta Kevin. ¿Tienes alguna pregunta, Kevin? Perfecto, muy bien. Sigamos. Como les vuelvo a repetir, también explica las propiedades físicas que tiene el agua. Por ejemplo, ¿por qué tiene 100 grados Celsius o por qué el agua es un solvente universal, sí o no? ¿No? Entonces, esas características se explica gracias a las fuerzas intermoleculares. Saber por qué una sustancia líquida es más viscosa que otra, eso también se explica gracias a las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Muy bien, sublimación y todo ello. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más nos dice? Por último, nos dice, las fuerzas intermoleculares, muchachitos, son de menor intensidad, ¿no? Nos dice acá, las fuerzas intermoleculares, claro, también explica por qué es de naturaleza física, ¿ya? También lo va a explicar porque es de naturaleza física. Las fuerzas intermoleculares son de menor intensidad que los enlaces químicos. Si en el examen de admisión no le llaman enlaces químicos, también le llaman enlaces intramoleculares, porque dentro de una molécula hay enlaces químicos. Y si no le llaman enlaces intramoleculares, también le llaman interatómicos, porque es un enlace entre átomos. Estoy diciendo que los enlaces entre átomos, las intramoleculares, ¿no? Los enlaces químicos son más intensos que las atracciones que hay entre dos moléculas. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Acá con esta flecha de color amarillo estoy señalando un enlace entre átomos, interatómico, intramolecular, enlace químico de tipo covalente. Y para romper un mol de estos enlaces necesitamos 20 kilojoules de energía. Pero acá estamos representando un enlace molecular, un enlace entre moléculas, un enlace entre dos moléculas de agua. No es entre átomos, es entre dos moléculas de agua. Y para romper un enlace entre dos moléculas de agua necesitamos 41 kilojoules. Necesitamos más energía para romper un enlace entre el oxígeno con el hidrógeno que entre las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Listo, entonces ahora, muchachos, vamos a hablar de la clasificación.
Muy bien, clasificación. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la clasificación. La primera clasificación es que existen las fuerzas que se llama dipolo-dipolo. La otra fuerza se llama fuerza de dispersión del hondo. La fuerza de dispersión del hondo. Jóvenes, a estas fuerzas de dispersión del hondo, polo-dipolo, los libros le llaman fuerzas de Van der Waals. Así le llaman, fuerzas de Van der Waals. Ahí está, fuerzas de Van der Waals, ¿no? Así le llamamos, fuerzas de Van der Waals. Y también hay una tercera fuerza que se le llama fuerza puente de hidrógeno. Fuerza puente de hidrógeno. Muy bien, así le llamamos, fuerza puente de hidrógeno. Muy bien, entonces, jovencitos, estas son las tres fuerzas que vamos a estudiar. También hay una atracción, ¿ya? Que vamos a ver acá. La voy a poner aparte, que se llama interacción ion-dipolo o fuerza ion-dipolo. Vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a hablar también de la fuerza ion-dipolo. Ahí está, ¿no? Entonces, estas cuatro fuerzas son las que vamos a estudiar hoy día, ¿sí? Estas cuatro fuerzas son las que vamos a estudiar hoy día. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Jóvenes, estas son las que más nos preguntan en el examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando tú lees libros acerca de fuerzas intermoleculares, hay muchas otras más, ¿ya? Estas son las que más nos van a preguntar en un examen de admisión. Por favor, a ver sus comentarios. ¿Hasta acá se entendió? ¿Está claro todo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna parte que tenga que repetir de nuevo? ¿No? No, profe, está bien, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a tomarle captura, por favor. Muy bien, vamos a tomarle una captura para que todo esté ok. Ya. Muy bien, entonces vamos a borrar acá y vamos a empezar. Ya le tomaron captura a todo, ¿no? Vamos a empezar acá. Se llama fuerza dipolo-dipolo. Es la primera fuerza que vamos a estudiar. Aunque también se le conoce, jovencitos, como fuerza de Kisson. ¿Ya? Fuerza de Kisson. ¿Ya? Profesor, ¿por qué se le llama también fuerza de Kisson? Lo que pasa es que este científico explicó la variación de la fuerza. Este científico explicó la variación de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Este científico explicó la variación de la fuerza en forma matemática. Lo explicó en forma...
Profe, profe, Profesor, su micro. Micro. Matemática, y por eso se le da fuerza de quiso. Profesor, ¿a qué conclusión llegó la explicación? Él decía que a medida que aumenta la distancia entre las moléculas, las fuerzas dipolo-dipolo disminuyen su atracción como si fuera una potencia de 10 a la 4. Así explicó. Cada vez que aumenta la distancia entre las moléculas, donde se generan estas fuerzas, la intensidad de esta fuerza dipolo-dipolo disminuye como si fuera una potencia de 10 a la 4. Así dice. En cambio, cuando aumenta la distancia entre los átomos, la fuerza disminuye el enlace entre los átomos como si fuera una potencia de 10 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, a esa conclusión matemática llegó Kison. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué significa estas fuerzas de dipolo-dipolo, o también llamadas fuerzas de Kison. Vamos a ver. Ahí está. Dice, es una fuerza que se genera, ¿estamos de acuerdo? Entre moléculas polares, jovencitos, es una fuerza que se genera entre moléculas polares que presentan dipolaridad permanente instantánea. Yo creo que eso ya les explicó el profesor Ian, ¿no? ¿No, jovencitos? ¿No? A ver, una molécula polar, ¿qué es una molécula polar para ustedes? A ver, escríbalo o díganme en el comentario, a ver, ¿qué es una molécula polar para ustedes? No asimétrica, muy bien, muy bien. A ver, muy bien, es una característica de las polares, es una característica, Adriano, de las polares, ¿no? A ver, interesante eso. A ver, acá vamos a hacer un paréntesis entonces. A ver, acá vamos a hacer un paréntesis para que me digan cómo reconocen a las moléculas polares. Las moléculas polares tienen tres características. Me la tienen que decir acá, para yo estar tranquilo de que saben cuáles son las características de las moléculas polares. A ver, una ya me la dijeron, me dice, profesor, cuando el átomo tiene uno o más pares libres, automáticamente será polar. Profesor, cuando el átomo central de la molécula tiene uno o más pares libres, automáticamente será polar. Muy bien. Dígame otra característica. A ver, otra característica que tienen las moléculas polares. A ver, dígame. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie sabe, chicos? El profesor Ian les ha dicho, ¿ah? El profesor Ian les ha dicho, ¿ah? Sí les ha dicho el profesor Ian, ¿ah? A ver. A ver, ¿por qué estas moléculas son polares? A ver, dígame, ¿por qué esas moléculas de la derecha son polares? A ver, dígame.
qué esas moléculas de la derecha son polares? ¿Ah? ¿Por qué estas moléculas de la izquierda son polares? A ver, dígame. Por ahí alguien escribió algo. Ya, jóvenes. Apréndanse esto, ¿ya? Seguro el profesor les ha dicho, solo que seguro no le han prestado muy bien atención. Cuando ustedes tengan el átomo central solamente tiene pares enlazados, es decir, el átomo central no presente pares libres, y vean que está unido a elementos distintos, automáticamente son polares, automáticamente son moléculas polares, automáticamente, ¿ya? Cuando vean moléculas diatómicas de elementos diferentes, automáticamente van a ser polares. Y esas son las 3 características que ustedes deben aprenderse para el examen. Esas 3 características se tienen que aprender. Diatómicas de elementos diferentes, átomos centrales con pares libres, átomos centrales sin pares libres, pero unidos a elementos distintos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Ya, mira. Ya les dije entonces. Seguro el profesor también les ha dicho. Ya. Entonces, ¿cómo es la fuerza dipolo-dipolo? Mira, ¿cómo es la fuerza dipolo-dipolo? ¿Cómo es la fuerza dipolo-dipolo que ocurre entre moléculas polares? A ver, ustedes me han dicho que las moléculas polares son no simétricas. Ya, así son las moléculas no simétricas. Así son las moléculas no simétricas. ¿Te das cuenta? Así son las moléculas no simétricas. Ahí está. Ahí están las moléculas no simétricas. Acá están las moléculas no simétricas. Acá están las moléculas no simétricas. Ahí están las moléculas no simétricas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el HCl, ¿no? El HCl, ahí está, ¿no? Y acá al costado de ellas, en la parte más ancha de la molécula, se concentran las cargas polares negativas, en la parte más ancha las positivas, las negativas, las positivas, las negativas, las positivas, las positivas, las negativas, las positivas, las negativas, las positivas, las negativas. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, entonces, mira esto de acá, mira estos puntos suspensivos acá. ¿Qué es eso? Una atracción. ¿Qué es estos puntos suspensivos? Una atracción. ¿Qué es estos puntos suspensivos? Una atracción, una atracción. Mira acá. ¿Qué es estos puntos suspensivos? Una atracción. Como la atracción ocurre entre moléculas, tenemos una fuerza intermolecular. Esos puntos suspensivos son las fuerzas dipolo-dipolo. Esos puntos suspensivos son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Esos puntos suspensivos son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchachitos. Esos puntos suspensivos son las fuerzas. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo se generan las fuerzas dipolo-dipolo? Dígame, ¿sí o no? ¿Se entendió? Profesor, ¿puede repetir? Si te preguntan en el examen, si en el examen te preguntan lo siguiente, las fuerzas dipolo-dipolo es la atracción entre dos moléculas polares donde se alinean sus dipolos de cargas opuestas. Marcaría falso o verdadero. La fuerza dipolo-dipolo es la atracción entre dos moléculas polares donde se alinean sus dipolos de cargas opuestas. ¿Verdadero o falso? Pones verdadero o falso. ¿Verdadero? Muy bien, listo. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, por último, para acabar con la fuerza dipolo-dipolo. Por último, para acabar con la fuerza dipolo-dipolo. ¿Ya? La fuerza dipolo-dipolo, la fuerza dipolo-dipolo, ¿ya? La fuerza dipolo-dipolo, ahí está, es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que cuando él aumenta, esto de acá también, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. Entonces, es directamente proporcional a la resta de electronegatividades o es directamente proporcional a la resultante de los momentos dipolares. Esto me imagino también que el profesor les ha hablado ayer, ¿no?
Eso les ha hablado ayer también el profesor, ¿no? También seguro que les ha hablado. Esta clase de acá. Estas moléculas polares tienen momentos dipolares. Los momentos dipolares se grafican como vectores. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bueno, me refiero a la última clase. Me refiero a la última clase que han tenido con el profesor Ian. En una molécula polar, como ustedes bien me han dicho, es una molécula no simétrica, es una molécula asimétrica, es una molécula donde sus centros dipolares no coinciden, los vectores no se anulan. Como los vectores no se anulan, la resultante es diferente de cero. La resultante es diferente de cero. Esta resultante se mide en debate. Cuanto mayor sea el debate de una molécula, significa que esa molécula va a tener una fuerza dipolo-dipolo más intensa. Cuanto mayor es la resultante en debate es la unidad en que se mide el momento dipolar, mayor es la fuerza de atracción dipolo-dipolo. O mientras mayor sea la resta de electronegatividades entre los átomos de esa molécula, entonces mayor será el enlace dipolo-dipolo entre sus moléculas. Jóvenes, ¿hasta acá se entendió? ¿Se entendió hasta acá? Repito rápidamente. La fuerza dipolo-dipolo también se le llama fuerza de Kiso. ¿Por qué se le llama fuerza de Kiso? Porque este científico explicó cómo aumenta o disminuye esta fuerza mediante fórmulas matemáticas. Por eso también se le llama fuerza de Kiso. Estas fuerzas ocurren entre moléculas polares. Y las moléculas polares tienen dipolos, y estos dipolos se llaman dipolos permanentes instantáneos, así se llaman. Ahora, las moléculas polares, ¿quiénes son? Son diatómicas de elementos diferentes. Son moléculas cuyo átomo central tiene uno o más pares libres, o son moléculas que no tienen pares libres, pero están unidos a elementos distintos. Esas son las tres características de las moléculas polares. ¿Cómo se genera el dipolo-dipolo? Cuando las moléculas polares alinean sus dipolos de signos opuestos. Está alineando sus dipolos de signos opuestos, está alineando sus dipolos de signos opuestos, está alineando sus dipolos. Así se genera el dipolo-dipolo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo es mayor este dipolo-dipolo? Es mayor cuando la resta de estos dos elementos de sus electronegatividades es mayor. Si la resta es mayor, sus dipolos también son mayores. Si la resta es menor, sus dipolos son menores. O si te dan el debate, el vector resultante en debate, mientras más debate tenga, la atracción dipolo-dipolo va a ser mayor. Mientras menos debate tenga, va a ser menor. ¿Quedó claro hasta acá? Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a ver la segunda fuerza ahora. Vamos a ver la segunda fuerza. A ver. A ver, vamos a ver la siguiente fuerza. 2.2 se llama fuerza de dispersión del hongo. Fuerza de dispersión del hongo. Así le llaman. Fuerza de dispersión del hongo. Muy bien, vamos a ver qué ocurre en las fuerzas de dispersión del hongo. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Son fuerzas que se presentan en moléculas apolares. Apolares.
los cuales a corta distancia generan dipolos inducidos, ¿no? Inducidos, o también llamado instantáneos. Ahí está, inducidos o instantáneos. Observación. Observación. La dipolaridad instantánea se presenta en todas las moléculas. En todas las moléculas. Pero es exclusiva en apolares. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Mira, escuchen, ¿qué quiere decir esto? A ver, primeramente ya sabemos qué moléculas vamos a utilizar. Moléculas, ¿qué cosa? ¿Apo qué? Apolares, ¿no? Entonces, cuando tú tienes moléculas apolares, ¿ya? Y ellos estén formando un estado sólido o un estado líquido, un estado sólido o un estado líquido, tienes moléculas apolares. Tienen un estado sólido o un estado líquido, ¿no? Entonces, esas moléculas apolares tienen dispersión del hondo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible que moléculas apolares puedan atraerse para formar un estado sólido líquido? Se atraen porque las moléculas a corta distancia generan dipolos, y estos dipolos se llaman dipolos instantáneos o inducidos. Cuando generan esos dipolos se mantienen atraídos y generan el estado sólido y el estado líquido de dichas moléculas apolares. Es importante que sepas que esa dipolaridad que le hemos llamado instantánea o inducida también se presenta en moléculas polares, también. Entonces, profesor, si al existir esta dipolaridad hay London, y me dice que acá también hay esta dipolaridad, acá también hay London, pero el London de acá es de muy baja intensidad. El London es evidente o exclusivo para moléculas apolares. Acá también hay London de muy baja intensidad, pero acá solamente hay London. Ahora yo les quiero preguntar, que han tenido clases con el profesor Ian, díganme las características de las moléculas apolares. Dígame las características de las moléculas apolares. Las moléculas apolares tienen 3 Se características. anulan. Entonces una de ellas, aparte de ser simétrica, dime. Aparte de ser simétrica, dime. No tienen pares libres. La diferencia entre sus electronegatividades es igual a 0. No. Estás confundiéndote con un enlace covalente apolar. No les he pedido un enlace covalente apolar. Les he dicho que es una molécula apolar. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado, ¿ah? Una cosa es que el profesor les pregunte un enlace covalente apolar y otra cosa es que el profesor te pregunte una molécula apolar. Así de simple. Un enlace entre 2 átomos. Una molécula, hay varios átomos ahí involucrados. Entonces acá, mira, observa. Dime la característica. A ver, dime la característica. Dime la característica. Y no me digas la palabra simétrica. Acá yo te dije una característica. Dime lo contrario acá. No elemento. Son del mismo elemento. Entonces ya, yo te digo. Entonces, si son del mismo elemento, él también es apolar, entonces. ¿O falta algo más? Diatómica, listo. Diatómica, ya. A ver, quiero escucharlo bien. A ver, dígame la característica de las apolares. A ver. Dígame la característica de las apolares. A ver. Cuando la molécula es diatómica del mismo ¿qué? Elemento. Ya, repítalo. Cuando la molécula sea ¿qué? Diatómica del mismo elemento. ¿Cómo le vas a llamar a esa molécula diatómica del mismo elemento? ¿Molécula qué? ¿Polar o apolar? Polar. Cuando ves una molécula diatómica de elementos diferentes, ¿cómo le llamarás a esa molécula? ¿Cómo la clasificarás a la molécula? Polar. Muy bien, polar. Muy bien. Ya.
Vamos a ver acá. Ya, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se le llama a los compuestos que tienen carbono e hidrógeno? A ver, ¿cómo se le llama a los compuestos que tienen carbono e hidrógeno? Son compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno, nada más. ¿Hidrocarburos? Hidrocarburos, muy bien. Entonces, siguiente característica, señorita. Todos los hidrocarburos, ¿qué son? ¿Qué moléculas son todos los hidrocarburos? Sin miedo. Apolares. Polares. Polares. ¿Apo qué dijiste? Apolares. Sí, todos los hidrocarburos, ¿qué son? ¿Apo? Repite, ¿son apo qué? Polares. Apolares. Bien, apolares, muy bien. Listo, ya está. Ya tienen la segunda característica. Última. Ya, dime. Acá yo te dije, cuando el átomo central no tiene pares libres, pero están unidos a elementos distintos. Ya, dime toca. No tiene pares libres y está ¿Y está qué? rodeado por elementos iguales. Por elementos iguales. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está rodeado por elementos iguales. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. La dispersión del hondo permite a los gases apolares, licuarse para generar el estado líquido. Ahí está. Para generar el estado líquido. Ahí está. A ver, dime ejemplos de moléculas apolares que son gases, pero se encuentran pero puede generarse un estado líquido. A ver, dígame. ¿Has escuchado esto? Sí. ¿Has escuchado esas siglas? ¿Han escuchado de esas siglas? ¿El gas licuado de petróleo? Claro, el gas licuado. Gracias a la dispersión del hondo, ¿no? Algunos automóviles pueden disfrutar mezclando la gasolina, lo mezclan con gas licuado de petróleo, porque el gas licuado de petróleo es más barato que la gasolina. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Si tú quieres llenar un tanque de gasolina, si tu auto tiene un tanque de 40 litros de gasolina, cada litro de gasolina está costando 20 soles, aproximadamente, ¿no? Pero si lo quieres llenar con GLP, el mismo tanque, los mismos litros, te cuesta por lo menos 5 o 7 soles, nada más. Estamos hablando que de 20 a 5 o 7 soles, estamos hablando de una diferencia de 13 soles. Y si lo quieres llenar con GLB, el tanque te cuesta 4 soles o 3 soles 50, ¿no? Más barato es el GNB, ¿me dejo entender o no? Ahora acá tenemos el nitrógeno líquido. Acá tenemos el helio líquido, entre otras. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuándo aumenta la dispersión del hondo en moléculas? ¿Cuándo aumenta? Aumenta a medida que aumenta esto. ¿Qué significa M con rayita? ¿Alguien sabe qué es M con rayita? Si quieres lo pongo acá.
¿Alguien sabe qué es el M con rayita? Masa molecular. Masa molecular, muy bien. Suma de masas atómicas. Ajá. Y acá vamos a poner tamaño. Cuando una molécula apolar tiene mayor tamaño, las fuerzas de London son más intensas. Cuando una molécula polar tiene menor tamaño, las fuerzas de London son menos intensas. Jóvenes, ¿se entendió hasta acá? ¿Las dos fuerzas se entendió? Sí. Jóvenes, ¿se entendió las dos fuerzas? Profe, ¿se podría decir que la fuerza de dispersión de London es como el contrario a la fuerza dipolo-dipolo? No, porque el contrario sería que si este es de atracción, este es de repulsión, y no es de repulsión. Este sigue siendo de atracción. Eso sería contrario, ¿sí o no? Pero no es contrario, los dos son de atracción. Contrario tal vez es, esto se genera en polares, ¿y esto en qué se genera? En apolares. Ah, claro, me refería a las Apolar. características. En las características. Claro, que los solamente ahí, diferencian. nada más. Solamente ahí, ahí sería la diferencia. Unas son polares y las otras son apolares. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Copien, por favor. Copien, copien, copien. Diatómicas del mismo elemento, todos los hidrocarburos y átomo central que no tiene pares libres unidos al mismo elemento. Listo, vamos a borrar entonces. Ya. Tenemos acá, muchachitos, el puente de hidrógeno. Al puente de hidrógeno, jovencito, también le llamamos enlace de hidrógeno, ¿ya? Algunos libros le llaman enlace de hidrógeno, ¿ya? Vamos a poner acá. Dice que también se genera entre moléculas polares. Ve, mira, date cuenta, ve.
¿Verdad, no, profesor? Sí, muchachos, también se genera entre moléculas polares. ¿Sí? Muy bien. Es un tipo de dipolo intenso. Ahí está. Es un tipo de dipolo intenso. Ahí está. Así dice, es un tipo de dipolo intenso. ¿Sí? Es un tipo de dipolo intenso. Ahí está. Se genera entre moléculas de mayor polaridad en la cual presentan enlaces hidrógeno y el FON. Ahí está. ¿No? Vamos a poner acá puente de hidrógeno. Mira cómo tiene que ser el puente de hidrógeno, ¿no? Acá vamos a poner primera molécula, acá vamos a poner primera molécula, acá está, acá vamos a poner segunda molécula, o viceversa, como tú quieras, no hay problema, ¿ya? Acá vamos a poner el O, ahí está, el O, ¿estamos de acuerdo? El O, ahí está. Y acá vamos a poner el H, ahí está, el H. Ahí está. Mira, fíjate bien que el átomo de hidrógeno de la primera molécula debe estar unido, vamos a poner acá, debe estar unido al FON, a cualquiera de esos tres. Fíjate acá, oye, fíjate acá, porque solo lo voy a repetir una vez nada más, que el par libre tiene que pertenecer al FON, tiene que pertenecer al FON, o al flúor, o al oxígeno, o al nitrógeno. Listo, ese es el secreto nada más. Para que exista puente de hidrógeno, el átomo de hidrógeno de una molécula debe estar unido al FON y el par libre de la otra molécula tiene que pertenecer al FON. Ese es el secreto nada más. Si los dos cumplen, has formado un puente de hidrógeno. Si uno no cumple, no le llamas puente de hidrógeno. Le puedes llamar dipolo, pero no puente de hidrógeno. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. Ya. Puntos importantes. El puente de hidrógeno explica la anomalía de la densidad del agua. ¿Cuál es la anomalía de la densidad del agua, muchachitos? ¿Alguien sabe? La anomalía de la densidad del agua es que la densidad del agua en fase sólida es menor a la densidad del agua en fase ¿qué? Líquida. Esa es la anomalía. Debería ser al revés. Que la fase sólida tiene que tener mayor densidad que la fase líquida. O sea, que un cubo de hielo se tiene que hundir en el agua. Pero los cubos de hielo no se hunden en el agua. Los cubos de hielo, ¿qué le pasa a los cubos de hielo, muchachitos? Flotan. ¿Alguien me dice qué les pasa a los cubos de hielo cuando están en el agua? Flotan. Flotan. Ya, bueno,
incluso nos parece normal eso porque lo hemos visto desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño hemos visto ese fenómeno que flotan, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero muchachitos, eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Muy bien. Sigamos. También explica el alto valor del punto de ebullición. Ahí está. ¿De quién? ¿De quién explica el alto valor del punto de ebullición? A ver, ustedes me van a entender acá. Miren este diagrama. Miren este diagrama, ¿no? Acá tenemos el punto de ebullición y acá tenemos las sustancias. A ver, empecemos. Acá. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Cómo le llamamos a él? El agua. ¿El agua es una molécula polar, sí o no? Estoy esperando. Dime, Sí. ¿el agua es una molécula polar o no? Sí, Si ya te he sí. enseñado. Sí. Sí. Ay, ¿por qué es polar? A ver, dime, a ver, ¿por qué? ¿Qué característica de las tres tiene? Libres. Ah, Pares. muy bien, el átomo central tiene pares libres, muy bien. Pero mira, y no solamente es polar, no solamente es polar, sino que su molécula tiene enlaces H con quién. ¿H con quién? Con oxígeno. Ah, y si es H con oxígeno, entonces es una molécula que tiene una elevada polaridad. Así que el agua, cuando forma estado sólido o líquido, no tiene dipolo-dipolo, tiene puente de hidrógeno. Y por tener puente de hidrógeno, su punto de ebullición es más elevado que las demás moléculas polares que forma su grupo o su familia. ¿Cuál es la otra molécula polar que forma el grupo o la familia del agua? A ver, estamos hablando del oxígeno. Debajo del oxígeno, ¿quién está? Ah, su macho, no saben la tabla. Azufre. El azufre. Azufre. Muy bien. Acá está el azufre, muy bien. Ahí está el azufre. ¡Ah! Mira, profesor, muy bajo, ¿no? Sí, muy bajo. Debajo del azufre, ¿quién está? Selenio. Selenio. Muy bien, muy bien. Está el selenio. Debajo del selenio, ¿quién está? Telurio. 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 Muy bien, mira. Miren, muchachos. Miren. Todas estas moléculas son polares, todas. ¿Por qué son polares, profesor? Porque su átomo central, como dijo su compañero, ¿qué tiene? Pares Ah, libres. su macho, Pares se libres. está demorando, se están demorando. Habla. Pares libres. ¿Tienen pares qué? Tienen pares libres. Libres. Claro, sí. Ahí está. Pero cuando les habla el chico que les gusta, cuando les habla la flaca que les gusta, sí, al toque contesta. Hasta le mandan mensaje de voz todavía encima. ¿Ah? Pero para contestar química se demoran un montón todavía encima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mira, y encima hay gente que le dejen visto, pero cómo le duele que le dejen visto, ¿no? Porque saben que le van a hacer igual. ¿Se dan cuenta o no? Ya, listo, sigamos. Sí, pero las que dejan en visto, amiga, peor. Si dejas en visto va a ser peor porque él te va a hacer el doble todavía. Y ¿sabes qué es lo peor? Que como tú en tu mente sabes que le has dejado en visto en vez de contestar y él te deja en visto, peor todavía. Peor, vas a pensar que lo ha hecho con la misma intención que tú lo has hecho. Peor todavía, amiga. Así que tú misma te maltratas y dejas en visto. Ah, veo, Adriano, ya me di cuenta que con tu mensaje
Ya me di cuenta que ahora estás solo, Adriano. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, Adriano. Tú solito te vendes, tú solito. Ya, pero miren, muchachos, ve. Fíjense. Profesor, todas son polares, sí, todas son polares. Pero mira, estas tres, como que su punto de ebullición varía de manera regular, ¿no? Como que varía de manera regular. Pero mira, completamente diferente es el agua. ¿Por qué, profesor? Si todas son polares, ¿por qué su punto de ebullición no están por ahí? ¿Por qué la del agua es más alto que la de ellas? Porque el agua, ¿qué cosa tiene? ¿Puente de qué? Hidrógeno. ¿Y estas qué tienen? Quiero saber, ¿qué tienen? Ellas no tienen puente, ¿qué tienen? Dipolo, dipolo. Dipolo. ¿Y quién es más fuerte? ¿El puente de hidrógeno o el dipolo-dipolo? ¿Quién es más fuerte? El Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. hidrógeno. Excelente, excelente. Siguiente, oye, siguiente, concéntrate. ¿Cómo se llama esta sustancia? ¿Cómo se llama el NH3? ¿Cómo se llama? Amoníaco. Amoníaco. Julia, dijiste. Amoníaco, muy bien. Amoníaco, excelente. Se llama amoníaco, ya. ¿Sabes cómo se llama esta sustancia ahora? Esta sustancia ahora se llama fosfina o fosfamina. ¿Sabes cómo se llama esta sustancia ahora? Esta sustancia se llama arsina o arsenamina. ¿Sabes cómo se llama esta sustancia ahora? Esta sustancia ahora se llama estibina o estibamina. Y mira, ve, pasa lo mismo, ve. ¡Oh! Profe, ¿pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo, ve. Ahí está. ¿Verdad, no, profesor? Otra vez explica por qué el amoníaco, que sí tiene puente de hidrógeno, es más alto que sus demás moléculas de su mismo grupo. Falta una más. Oye, falta una más. Escúchame, falta una más. Acá está el H-flúor. Ahí está, ¿lo viste? Es el H-flúor. Debajo del flúor, ¿quién está? Debajo del flúor, ¿quién está? Cloro. Muy bien, con el H, muy bien, con el H forma el H-cloro. Debajo del cloro, ¿quién está? Bromo. El H-bromo. Debajo del bromo, ¿quién está? Yodo. Yodo. Excelente, muy bien. Ahora sí, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Se entendió el puente de hidrógeno? Habla. Listo. Última, y acabamos la teoría. 2.4. Fuerza John. ¿John qué? Dipolo. Polo. John dipolo. Claro. Vamos a hablar de la fuerza John dipolo. Por si acaso, el John dipolo no es una fuerza intermolecular, pero se ve en este tema, ¿ya? En este tema lo vamos a tratar. ¿Ya? Vamos a ver, el John dipolo. El John dipolo. ¿Dónde está? Ah, no está. Muy bien, a ver, ¿cómo definimos al John dipolo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos definir al John dipolo? A ver.
A ver, vamos a verlo así. ¿Ya? A ver, vayan pensando ahí un ratito, ¿ya? Ya, a ver, jóvenes, no sé si entendieron ahí el concepto. Nos dejó pensando. Ya, Perfecto, a ver, aparte, fuerza de... fuerza John dipolo, así se llama. No, ¿Ya? no, no, lo que está, dice fuerza de acción, algo así, dice, no, no veo bien. Fuerza de atracción en solución acuosa. O sea, esta fuerza se presenta en soluciones acuosas. Pero, profesor, una solución acuosa tiene dos tipos de sustancias. Las que están en menor cantidad, que pueden ser varias, se llaman solutos. Ya, claro, pero este soluto tiene que ser iones. O sea que el soluto, al disolverse en el solvente, tiene que generar iones. Si no genera iones, no se va a generar esta interacción. Y el solvente tiene que ser un solvente polar y tiene que ser muy polar como el agua. Entonces, muchachos, acá tenemos como ejemplo la sal ¿qué? La salmuera. La salmuera tiene como soluto al cloruro de sodio y al solvente al agua. Y cuando la polaridad del agua disuelve al cristal llamado cloruro de sodio, muchachitos,
se forma esta interacción, mira. Acá está la molécula del agua. ¿No? Acá está la molécula del agua, mira. Está. Esta es la molécula del agua, con sus dipolos, uno negativo, el otro positivo. Y esta molécula atrae fuertemente a los iones que disolvió de este cristal. ¿Y a qué iones ha disuelto el cristal? El cristal de cloruro de sodio estaba formado por iones de sodio de carga positiva, ¿no? Iones de sodio de carga positiva, ¿no? Por iones de sodio de carga positiva, ahí está, por iones de sodio de carga positiva y iones de cloro de carga negativa. Iones de cloro de carga negativa. Iones de cloro de carga negativa. ¿Sí? Ahí está. Y así se genera la atracción ion-dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Una característica es que conducen la corriente eléctrica. Conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? No te olvides. Conducen la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió hasta acá, jovencitos? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta que tengan? Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces terminen de copiar, por favor, porque esta es toda la teoría de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Esta es toda la teoría de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Me avisan para hacerles preguntas, ¿ya? ¿Ya, listo? ¿Ya copiaron? Camila, ¿ya copiaste? Ya, muy bien. Entonces empezamos a preguntar. Primera pregunta. ¿Para qué sirven las propiedades de la materia? ¿Para qué sirven las propiedades de la materia? ¿Mm? Primera pregunta. ¿Para qué sirven las propiedades de la materia? Primera pregunta. ¿Para qué sirven las propiedades de la materia? ¿Mm? Para identificar y diferenciar la materia. Excelente. Para identificar y diferenciar la materia. Siguiente. Muy bien. De acuerdo a la cantidad de la materia, las propiedades son de dos tipos. ¿Cuáles son? De acuerdo a la cantidad de materia, las propiedades son de dos tipos. ¿Cuáles son? De acuerdo a la cantidad de materia, las propiedades son de dos tipos. ¿Cuáles son?
Intensivas y extensivas. Muy bien. Intensivas y extensivas. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el número cuántico? ¿Cuál es el número cuántico que describe a un subnivel de energía? Que describe al subnivel de energía. ¿Cuál es el número cuántico que describe al subnivel de energía? El secundario. El secundario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es el secundario. Excelente. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién introdujo o quién estableció al número cuántico principal, secundario y azimutal? Perdón, al principal, secundario y magnético. ¿Quién introdujo esos tres números? ¿Quién introdujo esos tres números? Principal, secundario y magnético. Schrödinger. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Es el orden horizontal que tiene un elemento en la tabla periódica. Es el orden horizontal que tiene un elemento en la tabla periódica. Periodo. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la familia? ¿Cómo se llama la familia cuya notación de Lewis tiene 3 orbitales llenos y un orbital semilleno? ¿Cómo se llama la familia cuya notación de Lewis tiene 3 orbitales llenos y un orbital semilleno? Halógenos. ¿Cómo se llama la familia que en su notación de Lewis tiene 3 orbitales llenos y un orbital semilleno? Halógenos, muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El agua, ¿qué tipo de octeto presenta? El agua, ¿qué tipo de octeto presenta? Incompleto, muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Si yo le digo una sustancia es quebradizo, de alto punto de fusión y de ebullición, pero fundido conduce la corriente. ¿Qué enlace tiene? Tiene alto punto de fusión y de ebullición, es quebradizo, pero fundido conduce la corriente. ¿Qué enlace tiene? Iónico, muy bien. Muy bien. El CO2. Concéntrate en el diagrama molecular del CO2. Concéntrate en el diagrama molecular del CO2. ¿Cuántas regiones electrónicas tiene el CO2? No, no tiene 3. El CO2 no tiene 3. No, chicos, no tiene 3. Equivocación ahí. Tiene 2 nada más, porque el carbono, que es el átomo central, tiene un enlace doble a la izquierda y un enlace doble a la derecha. El doble se cuenta como 1, el doble también se cuenta como 1. ¿Sí? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿y la hibridación del carbono en el CO2 cuál es? La última. ¿La hibridación del carbono en el CO2 cuál es? ¿SP cuadrado o SP? SP. Muy bien, muchachos. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Muy buenas tardes. Cuídense, muchachos. Profe, gracias.